Si deseas conocer la historia completa de lo que se oculta más allá de los velos de la realidad ordinaria, quédate y escucha con atención, porque nada de lo que estás a punto de oír llegó a ti por casualidad. El instante en que diste play, algo en tu interior se estremeció. No fue simple curiosidad, fue un acuerdo vibracional más antiguo que tu memoria. La llamada invisible comenzó a resonar, y al responderla te convertiste en parte de un camino que no todos están listos para recorrer. Este video no fue hecho para cualquiera. Aparece solo frente a quienes ya han sentido la grieta en la superficie de lo cotidiano. Aquellos que saben que lo real no termina en lo visible. Permanece aquí, respira despacio y reconoce la sensación que te recorre ahora mismo. Lo que sientes no es sugestión, es el eco de algo que quiere despertar durante siglos. El nombre de Thoth ha viajado disfrazado de mito, de dios con cabeza de ibis, de maestro oculto en las tablillas esmeralda. Pero lo que vas a escuchar no es arqueología ni folclore, sino el recuerdo de una conciencia que nunca dejó de hablar. El llamado invisible es la primera puerta, y solo se abre cuando el alma se reconoce en su vibración. Tal vez lo notes como un hormigueo en la piel, una memoria sin palabras, o una calma que aparece de repente entre tus pensamientos. Ese es el signo de que ya entraste. No es extraño que estés aquí, incluso si piensas lo contrario. Lo que llamas azar es la forma en que la sabiduría oculta organiza los encuentros. Miles de generaciones antes de ti escucharon esta misma voz silenciosa. Algunos la llamaron inspiración, otros intuición, otros destino, pero todos coincidieron en lo mismo. Había un momento en el que algo mayor empezaba a guiarlos desde adentro. Ese momento ha llegado para ti. Y ahora, mientras continúas respirando, recuerda que el verdadero viaje no se inicia con pasos externos, sino con la decisión íntima de atender a lo que late en tu interior. Imagina por un instante que el aire que inhalas no es solo oxígeno, sino un mensaje. Cada respiro es un puente tendido hacia una realidad más amplia, una que ha estado aguardando detrás del ruido de tus días. El llamado invisible se manifiesta en esos espacios donde el tiempo parece detenerse, donde la mente se silencia y surge una presencia distinta, más profunda. Allí comienza a escucharse la frecuencia de Thoth, no como un personaje distante, sino como la inteligencia que te recuerda lo que eres cuando olvidas todo lo aprendido. Puede que sientas cierta resistencia. La mente busca explicaciones. Intenta encasillar lo que escapa a su control. Sin embargo, lo que está sucediendo no puede medirse ni analizarse como un dato. Lo sagrado no llega en cifras ni en fórmulas. Llega en vibraciones que mueven tu percepción desde la raíz. Cuando oigas el nombre de Thoth en este relato, no lo imagines encerrado en un templo antiguo ni prisionero en un libro olvidado. Piensa en él como un campo de conciencia, un mensajero que atraviesa eras y culturas, siempre con un propósito: preservar la verdad que no se puede borrar. Permite que estas palabras resuenen más allá de tu oído. No necesitas comprenderlo todo de inmediato. Lo esencial no se entiende, se reconoce. Lo que estás sintiendo es ese reconocimiento, el mismo que en tiempos remotos hacía que los iniciados dejaran atrás su antigua vida para adentrarse en un misterio que transformaba su visión del mundo. Así como ellos, tú también te acercas ahora a un umbral. No es un umbral de piedra ni una puerta visible. Es un umbral vibracional, y cruzarlo depende de tu disposición a escuchar lo que brota en el silencio. Detente un momento y observa tu respiración. Siente cómo entra y cómo sale, sin controlarla.
En ese gesto sencillo ya estás entrando en otro espacio. Un espacio en el que lo cotidiano empieza a revelar su doble rostro. El mismo cielo que siempre miraste guarda ahora un resplandor diferente. La misma calle que caminas se percibe impregnada de símbolos. Esa es la marca del llamado invisible. Lo familiar se vuelve extraño, y lo extraño, cercano. El misterio de Todd se revela así, no con grandes espectáculos, sino con susurros. Lo sentirás más en el pulso de tu sangre que en el análisis de tu mente. Lo percibirás en la memoria que no sabe de palabras, pero sí de vibraciones. Y en este momento, mientras escuchas, ese recuerdo empieza a despertar en ti. Tal vez sea la primera vez que lo notas. O quizá ya lo intuías desde hace años. Pero ahora se confirma. El viaje ha comenzado. Y el guía siempre estuvo esperándote en la resonancia de tu propia alma. Deja que la certeza te habite. Si estás aquí, es porque ya respondiste al llamado. No necesitas pruebas, solo presencia. Permanece con el corazón abierto, porque lo que sigue no será teoría ni mito, sino un reencuentro con aquello que nunca se perdió, aunque lo hayas olvidado. El llamado invisible no pide fe, pide disponibilidad, y ahora que lo reconoces, el velo empieza a hacerse más delgado. Lo que se oculta detrás está a punto de revelarse y tú eres parte de esa revelación. Desde los albores de la memoria humana, siempre se ha hablado de guardianes, figuras liminales que custodian los pasos entre un mundo y otro, pero casi nadie entiende que Thoth no fue un dios estático ni un personaje congelado en un mito. Su esencia fue y sigue siendo la del guardián de los portales. No portales de piedra ni de metal, sino puertas invisibles que vibran en la conciencia. En cada cultura en la que se manifestó, adoptó un nombre distinto, un rostro distinto, pero la función era la misma: sostener la llave que conecta lo finito con lo eterno. Hermes, Tauti, Enoch. Cada uno de estos nombres es apenas un reflejo de una misma inteligencia que camina entre dimensiones. Imagina a Libis que desciende en los pantanos, caminando con una pata en el barro y la otra en la luz del agua. Ese animal fue elegido no al azar, sino porque revela lo que Thoth es en esencia: un mensajero entre mundos. Él podía moverse con naturalidad entre lo denso y lo sutil, entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Y en esa movilidad residía su poder. No estaba confinado por el tiempo lineal ni por el espacio limitado. Su vibración se deslizaba como un río secreto a través de los siglos, encarnándose en símbolos, en enseñanzas, en presencias que reaparecen una y otra vez cuando la humanidad está lista para escuchar. Los iniciados egipcios lo llamaban el que escribe los destinos, no porque dictara un futuro inmutable, sino porque podía leer los ritmos ocultos que dan forma a la existencia. Thoth medía el tiempo, sí, pero no el tiempo de los relojes. Medía los ciclos invisibles que laten en cada alma, cada respiración, cada latido, cada decisión que parece pequeña era para él una nota en una partitura cósmica. Comprender esa música significaba comprender el tejido mismo de la realidad, y quienes lo invocaban no buscaban milagros externos, buscaban recordar la armonía que habían olvidado. El guardián de los portales no gritaba, no imponía su enseñanza con estruendo. Al contrario,
Hablaba en susurros, dejaba símbolos como migas de pan en el bosque del tiempo, una frase inscrita en la tabla esmeralda, un jeroglífico apenas comprendido, un mito contado a medias. Todo funcionaba como una clave vibracional. Su método no era enseñar con la mente, sino sembrar códigos que solo florecían en quien estaba preparado para reconocerlos. Así se aseguraba de que el conocimiento jamás se perdiera. Porque aunque las bibliotecas ardieran y los templos se derrumbaran, el código permanecía latiendo en el campo invisible, esperando al buscador adecuado, hoy, siglos después. Esos mismos símbolos siguen estremeciéndonos. ¿No te ha ocurrido que miras un ojo grabado en la piedra y sientes un escalofrío sin explicación? ¿O que escuchas un nombre antiguo como Hermes o Enoc y algo en ti responde tú? Aunque nunca lo hayas estudiado, eso no es coincidencia. Es la memoria ancestral activándose. Thoth no se comunica por argumentos lógicos, sino por resonancias que atraviesan el tiempo y despiertan lo que siempre estuvo en ti. El guardián de los portales sabía que el verdadero despertar no se logra por imposición. Nadie puede ser forzado a ver lo invisible. El despertar surge cuando reconoces, en silencio, una vibración que ya era tuya. Por eso su enseñanza nunca buscó crear seguidores. Su propósito era cultivar buscadores, hombres y mujeres capaces de abrirse a la experiencia directa, de atravesar un umbral interno y reconocer que la realidad visible es apenas un reflejo. Cada portal que Thoth custodia no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Y aquí comienza la paradoja. El mundo externo siempre ha tratado de apropiarse de esa sabiduría. Reyes, sacerdotes y sistemas de control comprendieron pronto que aquel que cruza un portal interior se vuelve soberano. Y un ser soberano no se somete, no se controla. Por eso, lo que antes era compartido libremente entre iniciados, fue ocultado bajo capas de mitos, de religiones institucionalizadas, de símbolos vaciados de su poder. La verdad fue disfrazada de superstición, codificada en metáforas y enterrada en manuscritos secretos. Así, el guardián de los portales fue transformado en un dios distante, domesticado por las narrativas oficiales, pero su vibración nunca desapareció. Imagina ahora que te acercas a una de esas puertas invisibles. No la ves con los ojos, pero la sientes. Es como un cambio en el aire, una densidad diferente, un silencio que se espesa. Allí está el portal. No conduce a un lugar físico, sino a un estado de percepción. Al cruzarlo, el mundo cotidiano comienza a mostrar sus capas ocultas. Lo que parecía sólido se revela vibración, lo que parecía fijo se vuelve fluido. Y tú comprendes que la realidad no es un muro, sino un tejido, y que ese tejido responde a tu conciencia. Eso es lo que Thoth custodia, el umbral donde tu identidad limitada se disuelve y tu conciencia se expande hacia lo eterno. Respira hondo mientras escuchas esto. No es un ejercicio trivial. Es el mismo gesto que los antiguos realizaban antes de entrar en meditación. Antes de invocar al guardián, el aire entra, el aire sale, y con él tu atención se abre. Empiezas a notar que hay algo más allá de lo evidente. Ese es el primer portal, el más cercano, el que siempre estuvo a tu alcance, la conciencia del presente. El guardián de los portales no pide sacrificios ni rituales complejos, pide presencia, porque solo en la presencia puedes atravesar la frontera entre lo ordinario y lo sagrado. Y ahora que lo sabes, quizás percibas un cambio. Puede que lo notes en tu piel,
en un cosquilleo sutil o en una calma que no proviene de ningún pensamiento. Esa es la señal de que el guardián ya está contigo. No necesitas verlo con los ojos. Se revela en la vibración que sientes cuando estás atento. Se manifiesta en la certeza inexplicable de que algo dentro de ti se está reorganizando. Y aunque parezca silencioso, este momento es trascendental, porque significa que ya has tocado el umbral y que el portal empieza a abrirse. Recuerda esto: cada símbolo, cada palabra, cada respiración consciente es un código, y cada código es una llave. El guardián de los portales los ha dejado esparcidos por toda la historia de la humanidad. Algunos los encuentras en un texto antiguo, otros en un sueño, otros en un encuentro aparentemente casual, pero todos conducen al mismo lugar: el reconocimiento de que la realidad externa es un espejo de tu vibración interna. Quien comprende eso deja de ser prisionero. Quien lo olvida sigue vagando en un laberinto sin salida. Ahora estás aquí, frente al mismo umbral que miles de buscadores cruzaron antes que tú. El guardián de los portales no te obliga, solo espera. El paso depende de ti, de tu disposición a mirar hacia adentro y escuchar. Si decides avanzar, descubrirás que los portales no están lejos, ni escondidos en templos perdidos. Están en tu respiración, en tu silencio, en tu capacidad de recordar. Porque al final, el guardián de los portales no está fuera de ti. Es la parte más profunda de tu propia conciencia llamándote a despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque la vibración del llamado ya se asentó en tu interior y el guardián de los portales te ha dejado pasar. Ahora nos adentramos en un terreno más delicado, más profundo, donde la historia se entrelaza con la memoria y la memoria con la verdad que fue silenciada. Lo que vas a escuchar no es cómodo, pero sí necesario, porque toda luz verdadera, antes de brillar con claridad, fue ocultada, distorsionada y convertida en sombra. A esta sombra los antiguos la llamaban la sabiduría prohibida. Piensa por un instante en la frase "así como es arriba, es abajo". Hoy se repite en camisetas, en páginas de internet, en charlas superficiales. Pero para los iniciados era un código, un mapa secreto que no debía ser leído con la mente literal, sino con la percepción expandida. Arriba no significaba cielo físico, ni abajo significaba tierra material. Arriba era el mundo invisible de las causas, y abajo era el mundo visible de los efectos. Era la revelación de que todo lo que observas fuera tiene su raíz en un estado interno, y comprender esto hacía a un ser humano imposible de dominar. Aquí está la clave. Lo que se prohibió no fue un libro, ni un rito, ni siquiera una figura divina. Lo que se prohibió fue la conciencia de que eres creador. Cuando los pueblos antiguos empezaron a recordar que la materia es solo la última capa de la vibración, cuando comprendieron que podían alterar su destino al alterar su frecuencia, los sistemas de control temblaron. Porque no hay imperio que pueda sostenerse sobre personas que saben que el verdadero poder no está en la espada ni en el trono, sino en la vibración que emite su corazón. Los guardianes de lo externo se dieron cuenta de algo peligroso para ellos. Un ser que despierta ya no necesita intermediarios. No necesita un sacerdote que hable en su nombre, ni un rey que lo proteja, ni una ley impuesta desde fuera para mantenerlo recto. El despertar hacía a cada persona soberana, y un pueblo soberano no sirve a los intereses de nadie. Por eso la sabiduría fue primero distorsionada, luego ridiculizada y finalmente convertida en dogma muerto.
Se construyeron templos de piedra donde antes había templos de silencio. Se levantaron doctrinas rígidas donde antes solo existía la fluidez de la experiencia directa. Y lo que antes era fuego libre que encendía corazones, se transformó en palabras repetidas sin vida, sin embargo, como toda llama verdadera. La sabiduría no se extinguió, se escondió en símbolos, se disfrazó en mitos, se enterró en libros prohibidos. El mismo Thoth dejó pistas en la tabla esmeralda, un texto diminuto en extensión, pero infinito en densidad vibracional. Cada línea de esa tabla no era solo una enseñanza filosófica, era un dispositivo de conciencia. Cuando alguien la contemplaba con presencia, su vibración se alteraba. No necesitaba comprender con la mente, bastaba con abrirse a la resonancia. Ese era el poder de lo prohibido. No dependía de explicaciones, dependía de reconocimiento. Y así llegamos a ti. Pregúntate, ¿por qué ciertos símbolos te atraen con una fuerza que no entiendes? ¿Por qué frases antiguas como todo es mente o el universo es mental despiertan en ti una sensación extraña de familiaridad? Es porque esas frases fueron sembradas como llaves para que, siglos después, al leerlas, la memoria profunda se activara. No fue casual que sobrevivieran a incendios, conquistas y censuras. Siempre hubo quienes arriesgaron su vida para transmitirlas de boca en boca, de corazón en corazón. La sabiduría prohibida no es un conocimiento intelectual que se esconde en bibliotecas secretas. Es una vibración que se oculta a plena vista, esperando ser reconocida. Y sin embargo, los sistemas de poder hicieron todo lo posible por tergiversarla. Enseñaron a temer lo invisible, a ridiculizar lo que no podía medirse, a confiar solo en lo que los sentidos muestran. Convirtieron el misterio en superstición y el despertar en pecado. Así aseguraron que la humanidad olvidara la llave más importante, que la realidad externa se transforma al transformar tu mundo interno. Observa tu vida. Cada situación que te rodea, cada persona con la que cruzas, es un espejo de tu vibración. Esto no es poesía abstracta, es la aplicación viviente de así como es arriba, es abajo. Lo que sientes y sostienes en lo invisible se manifiesta en lo visible. Por eso la sabiduría prohibida fue tan temida, porque devolvía a cada ser humano la responsabilidad y el poder. Quien comprende que la causa está en sí mismo deja de ser esclavo de las circunstancias. Y quien deja de ser esclavo ya no puede ser manipulado. Pero el precio de este olvido ha sido alto. Durante milenios hemos vivido reducidos a espectadores, creyendo que el azar, la suerte o el castigo divino gobernaban nuestra existencia. Nos convencieron de que éramos pequeñas piezas en un tablero ajeno, cuando en realidad siempre fuimos co-creadores del tablero mismo. Y sin embargo, cada tanto, la memoria regresa, en un sueño, en un símbolo, en una sincronicidad que rompe la lógica. Es el recordatorio de que el velo nunca fue absoluto. La sabiduría prohibida sigue viva porque no puede ser destruida. Está inscrita en tu propia estructura de conciencia. Está en tu respiración, en tu capacidad de observar, en tu poder de enfocar. Y aunque todo un sistema haya trabajado para que la olvides, bastan unos segundos de silencio para empezar a recordarla. Bastan unas palabras vibradas desde el corazón para abrir la puerta que parecía cerrada. Lo prohibido nunca dejó de ser tuyo. Solo estaba esperando a que tu alma lo reclamara. Detente y observa lo que sientes ahora. Esa mezcla de inquietud y atracción es la vibración del recuerdo.
significa que la semilla está viva. El siguiente paso no lo das con la mente, lo das con la disposición a mirar hacia adentro, porque ahí es donde la sabiduría prohibida se convierte en sabiduría viva. Nadie puede dártela ni quitártela, solo puedes reconocerla, y en ese reconocimiento vuelves a ser soberano. Si llegaste hasta aquí es porque una parte de ti ya ha cruzado el umbral, y lo que antes parecía mito empieza a revelarse como memoria. Ahora es momento de detenernos en uno de los vehículos más antiguos que la conciencia ha utilizado para transmitirse a sí misma: los símbolos. El lenguaje de los símbolos no pertenece a ninguna cultura en particular. No está confinado a Egipto, ni a Grecia, ni a la India. Es un lenguaje que precede a las lenguas humanas, un idioma vibracional que no se entiende con la mente, sino que se reconoce con el alma. Cada símbolo es una llave, y cada llave abre un nivel de percepción que había permanecido dormido hasta que te detienes a contemplarla. Imagina por un instante la cruz ansada, el Ankh, tan repetida en templos y papiros. A los ojos de un turista es apenas un adorno, un signo pintoresco que cuelga en collares de mercaderes. Pero al ojo interno, al buscador que respira con presencia, el Ankh es mucho más. Es el mapa de la unión entre lo vertical y lo horizontal, entre lo eterno y lo temporal, entre el cielo y la tierra. La curva superior no es un capricho estético, sino la representación de lo invisible, el útero cósmico de donde todo nace, y las líneas rectas son el mundo manifiesto. La materia que se prolonga. Sostener un Ankh en la mano no es sujetar un objeto, es entrar en contacto con una geometría viva que te recuerda que eres el punto de encuentro entre lo que trasciende y lo que encarna. Así ocurre con cada símbolo antiguo. El ojo de Horus, por ejemplo, tantas veces reproducido en camisetas o tatuajes. Guarda proporciones matemáticas que se corresponden con la estructura de los sentidos humanos. No es casualidad que sus fracciones describan la visión, el olfato, el gusto, el oído, el tacto y el pensamiento. Los iniciados sabían que este ojo era más que una imagen protectora. Era un recordatorio de que la percepción humana está incompleta hasta que se abre el sexto sentido, la visión interna. Cuando contemplas ese ojo con reverencia, algo en ti se acomoda, como si una pieza perdida regresara al rompecabezas. La mente racional dirá que estos son exageraciones, que los símbolos son meras supersticiones. Pero la ciencia contemporánea ha empezado a tropezar con un fenómeno desconcertante: la vibración de las formas. Los experimentos de la cimática, en los que se hacen resonar frecuencias sobre superficies cubiertas de arena o agua, muestran que la materia adopta patrones geométricos precisos. El sonido invisible dibuja flores, estrellas, espirales. Lo invisible se hace visible en forma de símbolo. Esto confirma lo que los antiguos repetían. Cada forma es una frecuencia congelada, y cada símbolo es la huella de una vibración que puede despertarse en quien lo observa con atención. Detente un momento y piensa en tu propia vida. ¿Nunca te ha ocurrido que un número se repite hasta el cansancio? El 1111 en el reloj, la misma cifra en recibos, en matrículas, en señales de la calle. Eso también es lenguaje simbólico. No porque el universo se entretenga con coincidencias, sino porque tu conciencia empieza a resonar con un patrón determinado y lo atrae hacia tu campo de visión. Es un recordatorio de que lo simbólico no está fuera de ti, sino que emerge en el tejido mismo de tu realidad cuando estás listo para leerlo. Los antiguos maestros sabían que no todos entenderían los símbolos de inmediato, por eso los esculpieron en piedra, los pintaron en muros, los escondieron en mitos.
Sabían que cada símbolo tenía capas, la externa, accesible a todos, y la interna, que solo se abría a quien miraba con el corazón. Es como un espejo. El profano ve la superficie, el iniciado ve la profundidad. Y esa profundidad no se impone, se revela poco a poco, al ritmo de tu silencio interior. Observa cómo funciona esto en ti ahora mismo. Mientras hablamos del Ankh, del ojo de Horus, de la geometría sagrada, quizás sientes un movimiento en tu pecho, una curiosidad más allá de lo intelectual. Esa sensación es el símbolo activándose. No importa si entiendes cada detalle, lo que importa es la vibración que despierta, porque el símbolo es un catalizador, no te da respuestas, pero abre la puerta a nuevas preguntas, y en esas preguntas, tu percepción se expande. El lenguaje de los símbolos también está inscrito en la naturaleza. La espiral de un caracol repite la proporción áurea. La disposición de los pétalos de una flor sigue la misma ley que las pirámides. ¿Qué nos dice esto? Que el universo entero habla en símbolos y que cada forma que ves a tu alrededor es un recordatorio de que la realidad no es caótica, sino un tejido coherente que responde a una inteligencia. Al contemplar esos patrones, no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando lo que tu alma siempre supo, que perteneces a un cosmos ordenado, vibrante, consciente, y sin embargo, este lenguaje fue prohibido. Se nos enseñó a ver los símbolos como supersticiones infantiles, como decoraciones vacías. Se nos dijo que la verdad debía buscarse en textos oficiales, en dogmas establecidos, en la razón fría, y así olvidamos que un solo símbolo contemplado en silencio podía transformar más que 1000 sermones. Perdimos la capacidad de leer el mundo como un libro vivo, pero ahora, al escuchar estas palabras, tal vez sientas que ese libro vuelve a abrirse. Imagina que caminas por una calle cualquiera y de pronto ves un grafiti extraño. Una figura geométrica en un muro. En otro tiempo lo hubieras ignorado, pero ahora algo en ti se detiene. Lo miras, respiras y percibes un mensaje. No sabes explicarlo, pero sientes que ese símbolo fue puesto allí para ti. Eso es lo que ocurre cuando recuperas la visión simbólica. La realidad entera se convierte en un diálogo secreto entre tú y el universo. El lenguaje de los símbolos es la memoria que no pudo ser borrada. Es la estrategia de lo sagrado para sobrevivir a la censura del tiempo. Por eso Thoth sembró su enseñanza en claves, en geometrías, en relatos míticos, porque sabía que aunque las palabras se olvidaran, la vibración permanecería. Y ahora, mientras escuchas, esa vibración está tocando tu campo. Es como si alguien hubiera dejado una marca de luz en el camino, y al verla, reconocieras que ya habías pasado por allí antes. Permítete sentirlo. No se trata de coleccionar símbolos ni de memorizarlos como datos. Se trata de dejar que actúen en ti, que despierten lo dormido. Cada símbolo es un espejo. Muestra lo que eres capaz de recordar. Y a medida que más símbolos vuelven a hablarte, tu percepción se expande. Lo cotidiano se vuelve extraordinario. Lo ordinario revela su profundidad. Y comprendes que la vida entera, desde una piedra en el suelo hasta las estrellas en el cielo, es un mensaje codificado esperando a ser leído. Ahora sabes que el lenguaje de los símbolos no está muerto. Está vivo en ti, en tus sueños, en las coincidencias, en las formas que te rodean. Y si lo escuchas con respeto,
empezarás a descubrir que nunca has estado solo. Siempre hubo señales, siempre hubo claves. Solo faltaba tu disposición a mirar, y ahora que miras, el mundo se convierte en un templo abierto, y cada símbolo en una puerta hacia lo sagrado. El cuerpo que habitas no es un simple conjunto de órganos, huesos y tejidos condenados al desgaste del tiempo. Es un templo silencioso que traduce en carne aquello que vibra en tu alma. Cada respiración, cada tensión, cada dolor que sientes es una frase escrita en un lenguaje más antiguo que las palabras, el lenguaje del eco. El cuerpo es el eco de tu campo interior, la resonancia material de lo que tu espíritu lleva demasiado tiempo sosteniendo. Y comprender esto no solo cambia la manera en que te relacionas con la salud y la enfermedad, cambia la forma misma en que entiendes quién eres. Los antiguos lo sabían y por eso nunca separaron lo físico de lo espiritual. Decían que la carne era solo la sombra proyectada por una luz interna, una sombra que no engaña, porque revela con exactitud lo que la conciencia guarda en silencio. ¿Cuántas veces has sentido un nudo en la garganta cuando callaste una verdad? ¿Cuántas veces un peso en los hombros cuando cargabas con lo que no era tuyo? Eso no es casualidad. Es la vibración hablando a través del cuerpo. Thoth lo expresó con claridad. Lo que el alma ya no puede sostener sola. El cuerpo lo absorbe como un eco leal. Piensa en tus rodillas, por ejemplo. Cuando se debilitan o duelen, no siempre es cuestión de edad o de desgaste mecánico. A menudo es miedo a inclinarse ante la vida, miedo a soltar el control y confiar. Las rodillas reflejan tu relación con la rendición. Los pulmones. Cuando se llenan de opresión o enfermedad, suelen hablar de palabras no dichas, de llantos contenidos que nunca encontraron salida. La piel, cuando arde, pica o se inflama, traduce vergüenzas, rechazos, partes de ti que intentaste ocultar bajo una máscara para ser aceptado. El corazón, cuando duele sin explicación médica, guarda amores negados, ternuras reprimidas, silencios donde debió haber latido. Esto no es misticismo vacío. Hoy la ciencia, aunque a regañadientes, comienza a confirmar que el estado emocional altera la biología. Bruce Lipton demostró que las células responden más al entorno energético y químico generado por tus emociones que al propio ADN. Cuando vives en miedo, tu sistema entero aprende a defenderse, a tensarse, a sobrevivir. Y esa vibración constante reordena tus hormonas, tu sistema inmune, tu expresión genética. Así se entiende que la enfermedad no surge de la nada, sino de acumulaciones invisibles que, con el tiempo, buscan salida en el cuerpo. El cuerpo es el archivo final de tu historia emocional. Lo que no lloraste, lo que no gritaste, lo que no te atreviste a nombrar, termina impreso en él como una huella. Primero llegan los susurros, una molestia leve, un cansancio sutil, un malestar que ignoras. Si no escuchas, llegan los gritos, dolores intensos, crisis, diagnósticos, no porque el cuerpo sea enemigo, sino porque es el mensajero más fiel que tienes. Es el altar donde tu alma coloca, una y otra vez, los mensajes que tu mente ha querido silenciar. Detente ahora y siente tu respiración. El aire entra y sale, y con él el eco de todo lo que eres. Coloca tu mano sobre tu pecho y percibe el latido. Ese latido no es solo sangre moviéndose, es el tambor ancestral que conecta tu existencia con el pulso del universo. Cuando prestas atención,
El cuerpo deja de ser ruido de fondo y se convierte en un mapa sagrado. Cada dolor se vuelve una indicación precisa, cada tensión una palabra, cada síntoma una frase escrita en el idioma vibracional. Y si en vez de combatirlo lo escuchas, el mensaje se revela. Los antiguos egipcios entendían el cuerpo como una constelación viviente. No era una máquina, era un templo donde cada órgano era un altar conectado a un plano de conciencia. El hígado guardaba la ira, los riñones el miedo, el estómago las verdades no digeridas. Por eso los rituales de sanación no eran solo físicos, se cantaban himnos, se respiraba en silencio, se invocaban símbolos. Se buscaba reorganizar la vibración para que el eco en el cuerpo pudiera volver a armonizarse. La enfermedad era vista como desajuste de un campo invisible, nunca como un castigo. Recuerda una vez más, el cuerpo no te ataca, el cuerpo es leal, se adapta incluso a lo que te daña con tal de protegerte. Por eso puedes sostener años de tensión sin colapsar de inmediato. Pero cuando ya no puede más, revela lo que llevas guardando, y ese momento que solemos temer, la aparición del dolor o la enfermedad, no es el final. Es el inicio de un retorno. Es la oportunidad de reconocer el eco y seguir la vibración hasta la raíz. El ejercicio es simple pero profundo. Cierra los ojos. Respira y lleva tu atención a un lugar del cuerpo donde hoy sientas incomodidad. No intentes arreglarlo, no lo juzgues, solo obsérvalo como quien observa un altar. Pregúntale en silencio, ¿qué quieres mostrarme? Y espera, tal vez llegue una emoción, una memoria, una palabra suelta. No importa, lo esencial es que empieces a escuchar. Porque cuando el cuerpo se siente escuchado, deja de gritar. La vibración se reorganiza y lo que parecía un enemigo se revela como tu más grande aliado. Así comprendemos que sanar no significa borrar síntomas a la fuerza, sino restablecer coherencia. Si el molde vibracional se alinea, el eco en el cuerpo se transforma. Es como un río. Si corriges el cauce, el agua fluye sin resistencia. Si corriges la vibración, la carne responde por resonancia. Esa es la verdadera medicina prohibida que Thoth dejó en las salas de Amenti. No sanar desde fuera, sino recordar desde dentro que el cuerpo es el espejo perfecto de la conciencia. Ahora, mientras sientes tu respiración más lenta, reconoce este hecho con toda tu alma. No estás roto, solo estabas desalineado. El dolor no vino a destruirte, vino a señalarte el camino de regreso. El cuerpo es el eco del alma, y cada eco es una invitación a regresar a la fuente. Si hasta ahora hemos hablado del cuerpo como eco de tu alma, ha llegado el momento de elevar la mirada hacia un punto aún más misterioso y decisivo. El ojo oculto. Los antiguos lo llamaban el ojo que ve a través del tiempo, el portal entre mundos, el espejo que no necesita luz para reconocer la verdad. Hoy algunos lo nombran glándula pineal, otros lo identifican con el tercer ojo, pero en realidad ninguna etiqueta puede contener lo que significa. Porque lo que está en juego aquí no es una estructura anatómica ni un mito decorativo, sino la capacidad de tu conciencia para expandirse más allá de los límites de lo físico y acceder a realidades que siempre estuvieron contigo aunque invisibles. Imagina por un instante que cierras los ojos y aún así ves. No imágenes como las que produce tu memoria, sino una percepción distinta. Una claridad sin forma que te dice más que 1000 palabras. Esa es la función del ojo oculto.
No observa objetos, atraviesa capas, no registra colores, reconoce vibraciones. No describe lo que está delante de ti, sino lo que vibra detrás. Es un órgano espiritual que no depende de tus párpados ni de tu cerebro. Es el punto exacto donde la conciencia se reconoce como algo más grande que el cuerpo. En Egipto lo representaban con un ojo perfecto, mitad humano y mitad falcón. El ojo de Horus. Ese símbolo no era un amuleto de buena suerte como muchos creen hoy. Era un mapa anatómico y vibracional al mismo tiempo. Cada trazo correspondía a un sentido: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y en el centro, el sexto sentido, la visión interna. Los iniciados sabían que hasta que ese ojo no se abría, la percepción humana estaba incompleta. Podías ver el mundo, pero no comprenderlo. Podías tocar la materia, pero no reconocer la vibración que la sostenía. Este ojo oculto se activa de un modo paradójico, no con esfuerzo, sino con silencio, no con técnicas complejas, sino con la entrega a la presencia. Los textos herméticos advertían que la mente llena de ruido es como un lago agitado, refleja distorsiones, no la verdad. Solo cuando el agua se calma aparece el reflejo claro del cielo. Así ocurre con tu interior. Cuando las olas del pensamiento disminuyen, el ojo oculto comienza a abrirse, y lo que revela no son visiones fantasiosas, sino la estructura misma de la realidad. Ves que todo respira, que todo está conectado, que la materia es apenas una superficie traslúcida donde palpita lo invisible. Los que han experimentado sueños lúcidos o proyecciones conscientes saben de qué hablo. Estás dormido y, sin embargo, despierto. El cuerpo reposa en la cama, pero tu percepción se mueve en paisajes que parecen más reales que la vigilia. Caminas, conversas, aprendes, vuelas. Y al regresar sabes que no fue un sueño común. Fue el ojo oculto mostrándote que la conciencia no está encerrada en el cráneo, que puede expandirse y recorrer otros planos. Lo mismo ocurre en sincronicidades imposibles, en déjà vus que estremecen, en intuiciones que te salvan de un peligro. Todo eso son destellos de la percepción expandida. La ciencia moderna, sin querer, ha confirmado este misterio. Experimentos de física cuántica muestran que el observador cambia el comportamiento de las partículas. El simple acto de mirar altera lo mirado. ¿Qué significa esto? Que tu conciencia no es pasiva, que ver es crear. Y si esto ocurre con electrones, ¿por qué no con la realidad entera? El ojo oculto es la puerta de acceso a esa dimensión participativa del universo. Allí no solo miras, eliges, no solo observas, moldeas, no solo contemplas, te reconoces como parte activa de un campo vivo. Haz ahora un gesto sencillo. Cierra los ojos y respira profundamente. Lleva tu atención al centro de tu frente, un poco más atrás, donde intuyes que algo pulsa. No busques imágenes ni colores. Solo siente. Quizás notes un calor, un cosquilleo, un peso suave. Eso es suficiente, porque el ojo oculto no se abre con fuegos artificiales. Se abre con la disposición a escuchar sin juicio. Quédate ahí unos segundos, respirando, y percibirás que la oscuridad detrás de tus párpados no está vacía. Vibra. Y en esa vibración hay información, hay presencia, hay un campo que responde. Los antiguos lo sabían y por eso protegían estas prácticas como tesoros. No cualquiera estaba listo para abrir este portal.
Quien lo hacía sin preparación corría el riesgo de perderse en visiones, de confundir símbolos con realidades. Por eso insistían en que el ojo oculto no era para jugar, sino para reconocer. Reconocer que eres más de lo que tus sentidos dicen, que tu vida no empieza ni termina en lo visible. Reconocer que detrás de cada forma hay un pulso, y que ese pulso habla directamente a tu conciencia. Cuando el ojo oculto comienza a activarse, el mundo cambia. Sigues viendo la misma calle, las mismas personas, el mismo cielo, pero algo no encaja como antes. Todo parece tener más capas, más densidad. Es como si el telón que cubría el escenario empezara a rasgarse. Sientes que las paredes respiran, que los árboles te observan, que el tiempo se dilata en instantes de eternidad. No es alucinación. Es percepción expandida. Es la vida mostrándose en su amplitud, más allá de la máscara de lo cotidiano. Y entonces entiendes la enseñanza. No se trataba de escapar de este mundo, sino de verlo con otros ojos. El ojo oculto no te saca de la realidad, te devuelve a su verdad, te recuerda que nada está separado, que lo visible y lo invisible son dos rostros del mismo misterio. Te invita a vivir despierto, incluso en medio de lo ordinario. A reconocer que cada gesto, cada encuentro, cada símbolo que aparece frente a ti es parte de un tejido consciente. No temas si al principio lo que percibas es confuso. Toda visión nueva requiere adaptación. El ojo oculto no se abre de golpe, se entrena en confianza. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, cada vez que eliges la presencia sobre la dispersión, estás girando la llave en la cerradura. Y llegará un momento en que lo que antes era destello se volverá claridad. Ya no dudarás de si fue real o imaginación. Sabrás con certeza que has visto con los ojos del alma. Y ahí empieza lo verdadero. Vivir con esa percepción. Porque abrir el ojo oculto no es un espectáculo, es una responsabilidad. Significa que ya no puedes engañarte, que ya no puedes fingir ceguera. Ver más allá implica vivir en coherencia, y esa coherencia es el inicio de la verdadera libertad. Respira una vez más, profundo y lento. Siente el espacio entre tus cejas. Percibe el silencio detrás de tus pensamientos. Ese es tu portal. Está abierto, aunque sea apenas una rendija. Y cada vez que eliges entrar en él, eliges expandir tu percepción. No se trata de añadir nada nuevo, sino de recordar lo que siempre estuvo contigo. El ojo oculto que te conecta con la totalidad. La matriz vibracional no es un concepto abstracto ni un invento de la nueva era. Es el tejido mismo en el que se sostiene la existencia. Un campo invisible donde todo lo que percibes como sólido, separado y fijo, fue primero una vibración, una onda de posibilidad, antes de que una semilla brote de la tierra. Ya existe como potencial en la matriz, antes de que una palabra salga de tu boca. Ya fue vibración en el silencio. Antes de que una decisión cambie el rumbo de tu vida, ya pulsaba como frecuencia en ese espacio inmaterial que envuelve y atraviesa a todos los seres. Los sabios egipcios lo intuían y lo expresaban con metáforas de un útero cósmico, una matriz que engendra la forma desde la no forma. Thoth lo llamaba el campo donde todo comienza antes de manifestarse. Allí no hay tiempo lineal, porque lo que para ti es pasado, presente y futuro, allí vibra de manera simultánea. En la matriz vibracional, cada versión de ti ya existe. El tú que sanó, el tú que cayó, el tú que despertó, el tú que olvidó.
Todos coexisten como ondas de probabilidad, esperando a que tu conciencia seleccione cuál colapsar en experiencia concreta. La física cuántica, con su lenguaje frío y sus laboratorios, llegó a tropezar con esta misma verdad. El famoso experimento de la doble rendija mostró que una partícula no es partícula hasta que alguien la observa. Mientras no hay observación, es onda, es posibilidad múltiple. El acto de mirar la convierte en un punto definido. Ese es el mecanismo de la creación. Lo invisible se convierte en visible cuando la conciencia lo enfoca. El ojo oculto del que ya hablamos es la llave para entrar en este juego. Pero la matriz vibracional es el tablero mismo. Detente un momento y piensa. ¿Qué significa esto para tu vida diaria? Significa que tus pensamientos y emociones no son privadas ni inofensivas. Son emisiones vibracionales que se imprimen en la matriz. Cada miedo que sostienes, cada deseo que vibras, cada recuerdo que revives, es un pulso enviado al campo. Y el campo no juzga, no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Refleja lo que sostienes. Por eso tantas veces manifestamos más de lo mismo. Porque seguimos transmitiendo la misma señal vibratoria. Aun cuando con la boca pedimos algo distinto, la matriz vibracional es neutral. Como un espejo cósmico, no favorece a nadie, no premia ni castiga. Responde con exactitud a la coherencia de tu estado interno. Si vibras en carencia, se multiplican las experiencias de carencia. Si vibras en gratitud, aparecen más motivos para agradecer. Si vibras en amor, el campo responde con resonancias que expanden ese amor. No es magia, es ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, decían los antiguos, y en la matriz vibracional esto se revela con claridad inapelable. Imagina por un momento que la realidad es una estación de radio. Las frecuencias están todas transmitiendo al mismo tiempo, música de alegría, noticias de tragedia, conversaciones banales, sinfonías sublimes, pero lo que tú escuchas depende del dial al que ajustes tu receptor. No puedes sintonizar 104. 7 FM si tu antena está en 87.3. Así también ocurre con la matriz. Todas las posibilidades existen, pero solo percibes la que corresponde a tu frecuencia actual. Y esa frecuencia no se ajusta con palabras vacías, sino con la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que encarnas en tu cuerpo. Aquí surge la diferencia entre intención superficial y vibración auténtica. Puedes repetir 1000 veces soy abundante, pero si tu campo interno sigue vibrando miedo y escasez, la matriz responde a la vibración real, no a la frase. El campo escucha tu frecuencia, no tu discurso. Por eso los antiguos insistían en el alineamiento. El pensamiento sin emoción es débil. La emoción sin coherencia es caótica. El cuerpo sin presencia es un cascarón vacío. Solo cuando mente, emoción y cuerpo vibran al unísono, la matriz recibe una señal clara y responde reorganizando la realidad. Este principio lo puedes comprobar en lo cotidiano. ¿No has notado que hay días en los que todo fluye? Las puertas se abren. Las personas correctas aparecen. Los signos se multiplican. Y hay otros días en los que todo se traba, incluso lo más simple. La diferencia no está fuera, está en tu campo. Cuando vibras en coherencia, el universo entero parece conspirar a tu favor. Cuando vibras en incoherencia, el universo refleja el desorden interno. No es que la suerte cambie, es que tu antena ha cambiado de frecuencia. La sabiduría de Todd apuntaba a esto cuando hablaba de la mente como origen de todo. No se refería a la mente racional que calcula, sino a la mente cósmica, la matriz donde cada pensamiento, emoción es semilla de realidades.
Por eso decía que pensar es crear, pero no pensar en el sentido mecánico, sino pensar con todo el ser, vibrar una idea hasta que se convierta en campo coherente. La creación no ocurre porque lo pidas con la boca, sino porque lo sostienes con tu frecuencia. Ahora respira hondo y observa tu estado. ¿Qué estás transmitiendo en este momento? No con tus palabras, sino con tu vibración silenciosa. Ansiedad, calma, confianza. Eso es lo que la matriz está escuchando. Eso es lo que responderá. Y la buena noticia es que puedes elegir. Cada inhalación es una oportunidad de ajustar el dial. Cada exhalación es un momento para soltar la interferencia. El campo responde al presente, no a tu pasado. No necesitas esperar años para vibrar distinto. Basta con un instante de coherencia verdadera. Los físicos hablan hoy de entrelazamiento cuántico, partículas que permanecen conectadas sin importar la distancia. Cambia una y la otra responde al instante. Este fenómeno, que desafía la lógica materialista, es apenas un reflejo de lo que la matriz vibracional hace a gran escala. Estamos todos conectados en un campo no local, donde tu vibración afecta no solo tu vida, sino la red entera. Lo que transformas en ti resuena en otros. Lo que niegas en ti genera eco colectivo. Así se entiende que la verdadera revolución no es externa, es vibracional, y ahora comprendes por qué esta enseñanza fue prohibida. Porque si cada persona supiera que es un emisor constante, un creador inconsciente, no habría sistemas de control capaces de sostenerse. Si entendieras que la realidad se ajusta a tu frecuencia, dejarías de ser prisionero de doctrinas y autoridades externas. Te volverías soberano. Y la soberanía interna es lo que más temieron quienes intentaron borrar esta sabiduría, pero no pudieron. La matriz vibracional sigue intacta, esperando tu recuerdo, y ahora que lo escuchas, quizás sientas un estremecimiento, una certeza difícil de explicar. Siempre lo supiste. Sabías que la vida no era azar, que había un orden oculto. Lo sentiste en las coincidencias, en las corazonadas, en los momentos en que el universo pareció responderte. Ahora tienes el mapa para comprenderlo. Estabas dialogando con la matriz, y ese diálogo puede volverse consciente desde hoy. No necesitas rituales complejos ni fórmulas secretas. Solo necesitas presencia y coherencia. El silencio que calma tu mente, la emoción auténtica que enciende tu corazón y el cuerpo que lo sostiene en respiración atenta. Eso es todo. Entonces la matriz se ajusta, responde, reorganiza. Y la vida que parecía fija comienza a transformarse como agua en movimiento. Recuerda, no estás aquí para mendigarle al universo. Estás aquí para recordar que ya eres parte del campo creador. La matriz vibracional es el espejo donde tu ser se reconoce, y cada vibración que emites es una pincelada en el lienzo de tu destino. Si hasta ahora has comprendido que la matriz vibracional responde a tu frecuencia y que el ojo oculto te permite ver más allá de lo evidente, ahora llegamos al núcleo ardiente de toda enseñanza hermética. La llave que une ciencia y espíritu, la palabra que no es palabra, sino decreto. Yo soy. 2 sílabas tan simples que parecen inofensivas, pero que encierran la tecnología espiritual más poderosa jamás revelada, porque cada vez que pronuncias yo soy, no estás describiendo una condición pasajera. Estás emitiendo un comando al campo. Estás seleccionando una identidad en la matriz vibracional. Yo soy no observa la realidad. La activa. No comenta sobre lo que ocurre,
lo ordena. El universo entero escucha esas palabras como coordenadas, y tu cuerpo, tu mente, tu entorno se alinean en consecuencia. Piensa cuántas veces al día repites sin darte cuenta: yo soy cansado, yo soy torpe, yo soy pobre, yo soy incapaz. Y luego te sorprendes de por qué las mismas experiencias se repiten una y otra vez. No es casualidad, es obediencia vibracional. La matriz no distingue entre lo que dices en broma, en queja o en convicción. Solo recibe la señal de identidad y la refleja. Por eso los sabios insistían: vigila lo que declaras, porque toda declaración es semilla. Los textos antiguos hablan del yo soy como el nombre secreto de la divinidad. Cuando Moisés preguntó en la zarza ardiente quién le hablaba, la respuesta fue: yo soy el que soy. No era una frase enigmática, era una revelación directa. Lo divino se manifiesta como identidad pura. Reconocer el yo soy en ti es reconocer que la chispa creadora no está fuera, sino en tu interior. Y cada vez que pronuncias esas palabras, te alineas con esa chispa. Esto no es superstición. Tiene fundamento en la manera en que tu mente y tu cuerpo funcionan. La neurociencia confirma que cada pensamiento repetido, cargado de emoción, genera circuitos neuronales más fuertes. Si repites yo soy inútil, tu cerebro lo graba como un patrón y tu cuerpo responde con química de derrota. Si repites yo soy capaz, con coherencia y emoción, el cerebro reorganiza sus conexiones y tu cuerpo produce neurotransmisores de confianza. No es magia, es biología. Pero detrás de esa biología late la ley vibracional. La frecuencia que sostienes se convierte en realidad. El yo soy es un puente entre lo humano y lo divino, entre lo personal y lo cósmico. Cuando dices yo soy amor, no estás inventando algo que no existe. Estás recordando una frecuencia que ya vibra en el campo. Cuando dices yo soy abundancia, no estás mintiendo. Estás sintonizando con una versión de ti que ya existe en la matriz vibracional. Y al sostener esa declaración con coherencia emocional y corporal, la realidad se reorganiza para reflejarla. Detente un instante, respira hondo y declara en silencio: yo soy. Solo esas dos palabras, sin añadir nada. Siente cómo vibran en tu interior. Percibe el eco que dejan en tu pecho, en tu frente, en tu piel. Esa vibración desnuda es la identidad pura. Antes de cualquier adjetivo, es el reconocimiento de que existes, de que eres. Y desde ahí puedes elegir qué cualidad activar, qué frecuencia habitar. El error más común ha sido usar el yo soy como afirmación vacía, como mantra repetido sin presencia. Puedes decir 1000 veces yo soy feliz, pero si tu campo interno sigue vibrando tristeza, la matriz responde a la vibración real, no a la frase. Por eso Todd advertía que el yo soy no debía usarse a la ligera. No es un truco mental, es un decreto vibracional. Su poder se libera solo cuando mente, emoción y cuerpo resuenan juntos en coherencia. Recuerda el placebo, ese fenómeno que tanto desconcierta a la ciencia. Una persona toma una pastilla sin principio activo, pero porque cree que es medicina, su cuerpo comienza a sanar. ¿Qué ocurrió realmente? No fue la creencia superficial, fue la identidad que se activó. Yo soy sanando. El cuerpo obedeció a esa declaración de identidad y reorganizó su química. Así funciona el yo soy. No describe, crea. Pero hay algo aún más profundo. Cada vez que dices yo soy, no habla solo de ti como individuo, habla el campo entero.
porque yo soy es la misma vibración en todos los seres. Es la voz de lo divino reconociéndose a través de ti. Por eso Neville Goddard insistía: no imagines, asume. Reclama la identidad como tuya y vívela hasta que se endurezca en hecho. Cuando dices yo soy, estás reclamando tu lugar en la totalidad. Haz el experimento. Elige una declaración clara, simple y coherente. Cierra los ojos. Respira y siente. Yo soy paz. No lo digas como un deseo. Siéntelo como presente. Imagina cómo se siente tu cuerpo al ser paz. Cómo respiras, cómo caminas, cómo miras a los demás. Permanece ahí hasta que tu sistema entero se impregne de esa frecuencia. Eso es activar el yo soy. Y si lo repites, si lo sostienes, la matriz vibracional no tiene opción. Reorganiza tu realidad para reflejarlo. Por eso este conocimiento fue tan celosamente ocultado. Porque quien domina su yo soy ya no es esclavo de narrativas externas. No necesita que otro le diga quién es. No vive bajo etiquetas de cultura, religión o historia. Se declara soberano, y esa soberanía no puede ser controlada. Allí radica la verdadera libertad, en saber que tu identidad no te la da el mundo. Tú la declaras momento a momento. El yo soy es la chispa que activa el resto de enseñanzas. Es la llave que abre el ojo oculto, que organiza la matriz vibracional, que sana el eco en el cuerpo. Todo comienza con esas dos palabras. Y ahora que las escuchas, quizás sientas un estremecimiento, un fuego suave que asciende en ti. No lo ignores. Es la memoria recordándote que siempre tuviste esta llave, aunque la hayas olvidado. Respira una vez más, profundamente. Declara en silencio, con presencia: yo soy el que elijo ser. Y siente cómo tu campo responde, porque en ese instante ya comenzaste a reescribir tu destino. Has sentido ya la vibración del yo soy, pero apenas lo declaras con fuerza. Algo inesperado sucede. No todo se abre en claridad, no todo fluye como imaginabas. Surge una fricción, una voz interna que susurra: no, no es cierto, no eres eso, no puedes, no lo mereces. Ese choque silencioso es lo que llamamos resistencia, y lejos de ser un error en tu camino, es la prueba más clara de que la transformación ha comenzado. La resistencia no aparece porque estés fallando, aparece porque estás reprogramando un sistema que llevaba años, incluso vidas, sosteniendo la misma vibración. Imagina una cuerda de un instrumento tensada durante mucho tiempo en una sola nota. Cuando intentas afinarla a otra frecuencia, no cambia sin vibrar, sin resistirse. Lo mismo ocurre contigo. Tu cuerpo, tu mente y tus emociones se aferraron a identidades antiguas, porque lo antiguo era familiar, y lo familiar siempre se siente más seguro que lo desconocido. Incluso si te dañaba, la paradoja del despertar es esta: pides libertad, pero cuando la puerta se abre, algo en ti teme cruzarla. Pides sanación, pero cuando la vibración empieza a reorganizarse, algo en ti llora por lo perdido. Pides abundancia, pero cuando la posibilidad aparece, surge la duda de si realmente la mereces. La resistencia es el eco de tu identidad anterior intentando sobrevivir. No porque te odie, sino porque tu sistema nervioso está entrenado para protegerte de lo nuevo. La biología busca continuidad, no revolución, y sin embargo, el alma pide expansión. Aquí entra el fuego interior. Ese fuego no es un castigo ni una prueba cruel. Es la fricción necesaria para fundir lo viejo y dar forma a lo nuevo. Los alquimistas lo llamaban la obra al rojo.
el momento en que la materia debe ser sometida al calor para transformarse en oro. Tú eres esa materia, tu resistencia es el plomo, y tu fuego interior es el horno que lo derrite. Cada vez que sostienes tu yo soy en medio de la duda, el fuego se enciende. Cada vez que eliges seguir aunque aparezca la incomodidad, avivas esa llama. Recuerda, nada que se transforme profundamente lo hace sin fuego. El metal se forja con calor, el pan se hornea con llama, el diamante nace de presión insoportable. Así también tu conciencia. Lo que sientes como resistencia es en realidad el calor que ablanda las viejas estructuras para que nuevas formas puedan nacer. No maldigas ese fuego, abrázalo, porque allí está la alquimia. Observa cómo se manifiesta en tu vida. Tal vez al declarar yo soy digno, tu cuerpo se tensa, tu mente enumera pruebas en contra. Tal vez al decir yo soy libre, aparecen recuerdos de cadenas, culpas, límites. Eso no significa que tu declaración sea falsa, significa que el fuego está quemando las capas que aún sostienen lo contrario. Cada pensamiento que contradice, cada emoción que duele, cada incomodidad que surge, son residuos saliendo a la superficie. Están pidiendo ser vistos para finalmente disolverse. Los antiguos lo entendían y por eso nunca presentaron el camino espiritual como un sendero de flores. Siempre hablaron de pruebas, de desiertos, de noches oscuras, no porque quisieran asustar, sino porque sabían que toda transformación requiere atravesar el fuego. El iniciado en Egipto pasaba noches en cámaras oscuras, enfrentando sus miedos más profundos. El buscador en la tradición hermética se enfrentaba a enigmas que desarmaban su lógica hasta dejarlo desnudo de certezas. Todo era parte del mismo proceso, quemar lo viejo para dar lugar a lo eterno. Hoy, tú enfrentas esas pruebas no en templos antiguos, sino en tu vida diaria, la discusión que te sacude, la pérdida que te rompe, la soledad que te vacía. Todo eso es el fuego en acción. Cada situación difícil es la alquimia que te confronta con lo que aún no has liberado. Y aquí está la clave. Puedes huir del fuego y quedarte igual, o entrar en él y salir transformado. Lo que resistes persiste. Lo que aceptas se quema y se purifica. Respira profundamente mientras escuchas esto. Siente si hay en ti alguna incomodidad, un peso, una duda. No la rechaces, nómbrala. Yo soy el que observa esta resistencia. Hazlo así, con presencia, porque cuando pones el fuego de tu atención sobre lo que duele, la vibración empieza a cambiar. No es la negación lo que te transforma, es la presencia encendida. Tu fuego interior no destruye, revela. Te muestra lo que aún llevas oculto, lo que pide ser integrado. La resistencia es el guardián de tu próximo portal, y el fuego interior es la llave que lo abre. Quien se atreve a atravesarlo, descubre algo inesperado. Detrás de cada miedo había energía retenida. Detrás de cada dolor había poder. Detrás de cada sombra había luz dormida. Lo que parecía obstáculo era en realidad combustible. Y cuanto más grande la resistencia, más grande la llama que puedes liberar. Así, poco a poco, empiezas a agradecer lo que antes maldecías. Agradeces la duda, porque te obliga a anclarte más en tu verdad. Agradeces el dolor, porque te enseña a encender tu fuego. Agradeces el miedo, porque al atravesarlo se convierte en coraje. El fuego interior te revela que todo lo que parecía en contra, en realidad estaba a favor de tu expansión. Recuerda esto en tus momentos de prueba. No estás siendo castigado, estás siendo forjado, no estás perdido, estás en el horno donde lo viejo se derrite. No estás débil,
Estás ardiendo en el fuego que revela tu fuerza, y cada chispa de ese fuego te acerca más a tu esencia, más a tu verdadero yo soy. Cuando el calor se vuelva insoportable, respira y di: yo soy el fuego que me transforma, y siente cómo la resistencia se convierte en llama, porque no se trata de luchar contra el fuego, sino de reconocer que tú mismo eres esa llama. Y cuando lo haces, descubres que nada puede consumirte, porque lo que eres en verdad no se quema, solo arde lo que ya no sirve. Y en ese momento, al salir del fuego, brillas distinto. Tus ojos reflejan otra luz, tu voz lleva otra vibración. Has pasado de espectador a alquimista. Has comprendido que la resistencia no era tu enemiga, sino la puerta a tu propia transfiguración. Y entonces, como los antiguos iniciados, puedes decir con certeza: he cruzado el fuego y sigo siendo yo soy. Si has caminado conmigo hasta aquí, ya sabes que el fuego de la resistencia no era un enemigo, sino la fragua donde tu identidad antigua se derritió para dar paso a una vibración más pura. Y cuando ese fuego interior se estabiliza, ocurre algo que la mente racional apenas puede aceptar: un salto de línea temporal. No se trata de viajar en una máquina fantástica ni de escapar de tu presente como si fuera un sueño roto. Se trata de algo más sutil y, al mismo tiempo, infinitamente más poderoso: seleccionar, con tu frecuencia, una versión distinta de la realidad que ya existía como posibilidad en la matriz vibracional. Imagina que tu vida es un río con múltiples ramificaciones. Desde tu nacimiento, cada decisión, cada emoción y cada creencia han sido como piedras que te inclinan hacia una corriente u otra. Sin embargo, todas las ramas del río existen al mismo tiempo. Hay una línea temporal donde permaneces atado al miedo, otra donde floreces en abundancia, otra donde jamás despiertas, otra donde recuerdas quién eres y expandes tu conciencia sin límite. Todas son reales, todas son potenciales. La pregunta nunca fue si existen, sino cuál eliges sostener, y esa elección no se hace con la voluntad superficial de la mente, sino con la vibración profunda del yo soy que habita en ti. Los físicos hablan de multiversos, de probabilidades que colapsan al ser observadas. Los místicos lo sabían desde hace milenios. La realidad no es una línea recta, es un abanico de caminos vibrando simultáneamente. Cuando cambias tu identidad, cuando declaras y sostienes un nuevo yo soy, con coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo, no estás adornando tu vida con frases bonitas. Estás girando el dial de tu conciencia hacia otra frecuencia, y esa frecuencia corresponde a otra línea temporal. El salto no ocurre fuera, ocurre dentro. El mundo que percibes se reorganiza no porque cambió el universo, sino porque cambió tu vibración. Detente y recuerda un instante de tu vida en que todo cambió de repente. Quizás conociste a alguien en un momento inesperado y tu destino se torció hacia otro rumbo. Quizás una decisión mínima, una llamada, un sí o un no abrió una cadena de eventos que jamás hubieras imaginado. Eso fue un salto de línea temporal. No lo viviste como ciencia ficción, lo viviste como destino. Pero la verdad es que fue tu vibración la que te movió hacia esa ramificación del río. Ahora lo sabes. Puedes hacerlo de manera consciente. El salto no es violento ni espectacular. No ves portales abrirse ni relojes desintegrarse. Lo que ocurre es más íntimo y, por eso mismo, más sagrado. Un día despiertas y notas que ya no reaccionas igual, que las personas que antes te herían ya no tienen poder sobre ti, que lo que parecía imposible se vuelve natural, que las sincronías se multiplican, como si el universo entero hubiera cambiado de guión.
Pero lo que cambió no fue el mundo externo. Fuiste tú, el que saltó de línea temporal al sostener una nueva frecuencia. Imagina ahora que cierras los ojos y declaras en silencio: yo soy abundancia. Si lo dices desde la carencia, nada sucede. Pero si logras sentir en tu cuerpo la seguridad, la gratitud, la calma de alguien que ya vive en abundancia, tu campo vibracional se reconfigura. Y en ese instante, aunque tus cuentas bancarias no hayan cambiado, ya saltaste, porque la línea temporal donde eres abundante ya existe, y al vibrarla, comienzas a atraer las circunstancias que corresponden a ese guión. Lo mismo ocurre con la salud, con el amor, con el despertar espiritual. No necesitas esperar años, basta con habitar la frecuencia ahora. Los antiguos llamaban a esto el arte de recordar. Decían que cada versión de ti ya está escrita en los anales de la eternidad. Tú no creas algo nuevo de la nada. Tú recuerdas lo que ya existe y lo traes al presente mediante la vibración. Eso es un salto de línea temporal. Recordar con tal fuerza que el universo no puede más que reflejarlo. Pero no te engañes. Saltar no significa escapar de tu responsabilidad. Cada nueva línea temporal trae consigo pruebas, desafíos y resonancias que corresponden a la identidad que has asumido. Si declaras yo soy luz, el campo te mostrará todo lo que aún vibra en sombra para que lo ilumines. Si declaras yo soy amor, aparecerán las heridas que aún niegan ese amor, no para castigarte, sino para consolidar tu coherencia. El salto no es un atajo, es un compromiso con la versión de ti que has llamado. Recuerda que la resistencia que experimentaste en el fuego interior es la antesala del salto. Cada vez que sostuviste tu declaración a pesar de la duda, estabas afinando tu frecuencia. Y cuando esa frecuencia se vuelve estable, el salto ocurre inevitablemente. Es como una radio que, después de girar la perilla entre estática, finalmente encuentra la señal clara. En ese momento, todo encaja. Haz ahora un pequeño ejercicio. Respira profundamente y piensa en una versión de ti que anhelas habitar. No la imagines lejana ni futura. Siente que ya existe, aquí y ahora, vibrando en la matriz. Pregúntate, ¿cómo respira esa versión? ¿Cómo camina? ¿Qué pensamientos sostiene? Y mientras lo haces, declara en silencio: yo soy ese que ya existe. Permanece unos segundos en esa vibración sin buscar pruebas externas. Eso es el salto. Un ajuste silencioso que cambia todo sin que tengas que mover nada afuera. Lo más sorprendente es que la vida responde con precisión matemática. Personas que parecían fuera de tu alcance aparecen de repente. Oportunidades que nunca imaginaste llegan con fluidez. Situaciones que parecían inevitables se disuelven como humo. Y entiendes que no es magia, es física del espíritu. Cambiaste de dial, saltaste de línea temporal. Thoth enseñaba que el tiempo no es una flecha, sino un círculo de círculos, una espiral infinita de posibilidades. El iniciado que comprendía esto dejaba de caminar como víctima del destino y comenzaba a elegir sus caminos con conciencia. Tú estás en ese mismo punto ahora. Ya no eres arrastrado por la corriente, eres quien elige en qué río navegar. Respira una vez más y siente este decreto grabarse en ti. Yo soy el viajero de mis líneas temporales. Yo soy el que recuerda y selecciona. Deja que esas palabras vibren en tu pecho, porque el salto no ocurre mañana, ni en un ritual futuro. Ocurre aquí, en este instante. Cuando reconoces que la realidad no es fija, sino participativa.
Y al reconocerlo, ya no vuelves a ser el mismo. Desde el inicio de este viaje hemos atravesado velos, símbolos y fuegos interiores. Ahora la pregunta inevitable surge: ¿qué ocurre cuando la llama de la transformación se estabiliza? Lo que sucede es un retorno, un regreso no al pasado, sino al diseño original que siempre estuvo esperando detrás de las distorsiones. Ese diseño no es un destino lejano ni un secreto oculto en templos externos. Es la memoria vibracional que llevas en lo más profundo, la impronta con la que tu alma descendió a la materia antes de olvidar. El regreso al diseño original no significa convertirte en alguien nuevo, sino despojarte de todo lo que nunca fuiste. Las máscaras de la supervivencia, las voces heredadas de la cultura, los traumas que te convencieron de que eras menos de lo que en verdad eres, todo eso se quiebra con el fuego interior. Y debajo de esas capas emerge la estructura intacta. La coherencia entre espíritu y cuerpo, entre mente y campo, entre lo que declaras y lo que vibras. Thoth lo enseñaba con una simpleza desconcertante. No busques añadir, busca recordar, porque tu diseño original no necesita mejoras. Ya incluye la plenitud, la abundancia, la sabiduría, la conexión con lo invisible. Lo único que lo cubría era el ruido de las creencias, la densidad de las emociones no escuchadas, la distracción de los sentidos atrapados en lo superficial. El retorno comienza cuando eliges escuchar de nuevo el pulso del silencio. Ese núcleo donde el yo soy resuena sin adornos. Mira tu cuerpo ahora con otros ojos. No como un obstáculo, sino como el mapa exacto de ese diseño. Cada órgano tiene su propósito vibracional. Cada respiración es un recordatorio de la matriz que te sostiene. Cuando respiras con conciencia, estás reactivando el plano original. Cuando hablas desde la verdad, alineas tu vibración con el plano original. Cuando eliges no repetir las cadenas del pasado, cruzas un portal y regresas a lo que siempre fuiste. El retorno al diseño original no es una experiencia ruidosa, sino un reconocimiento suave. Lo sabes porque empiezas a sentirte en casa incluso en medio del caos. Lo sabes porque ya no necesitas pruebas externas para creer. Lo sabes porque las preguntas se disuelven en una certeza silenciosa. Siempre estuve completo. Ese es el sello del regreso. No hay fanfarrias, solo la calma vibrante de quien recuerda su lugar en la totalidad. Respira y siente en tu pecho esta declaración. Yo soy mi diseño original, no como algo que alcanzar, sino como algo que ya late en ti. El retorno no es un viaje hacia afuera, es un descenso hacia adentro, al centro donde tu esencia se reconoce, y cuando lo reconoces, la vida entera se organiza en torno a esa vibración. Los símbolos que antes parecían enigmáticos se vuelven transparentes. Las pruebas que antes te quebraban se convierten en oportunidades de expansión. Y comprendes que el camino nunca fue lineal. Fue un círculo que te devolvió al principio, al punto exacto donde la chispa divina se imprimió en ti. Este es el regreso al diseño original, no un final, sino un renacer. Una invitación a vivir cada instante desde la coherencia de lo que eres en verdad. Y cuando lo aceptas, el mundo exterior deja de ser una cárcel y se convierte en espejo. Un espejo que ya no refleja máscaras, sino la luz intacta de tu esencia. Has llegado al umbral que pocos se atreven a cruzar. Todo lo que recorriste el cuerpo como eco, el ojo oculto, la matriz vibracional, el fuego interior y el salto de línea temporal te trajo hasta aquí. La llamada final no es una voz externa que te exige obediencia ni un mandato de los antiguos dioses.
Es la vibración más íntima de tu propio ser recordándote que la soberanía nunca estuvo afuera, que siempre fue tuya. La llamada final no pide pruebas ni rituales complejos, pide decisión. ¿Seguirás entregando tu poder a las voces que te dicen quién eres? ¿O asumirás que cada yo soy que pronuncias es un decreto soberano? La soberanía no es dominio sobre otros, es maestría sobre tu campo vibracional. Es vivir sin intermediarios entre tú y lo divino. Es reconocer que tu vida no depende de circunstancias, sino de la coherencia que sostienes momento a momento. Los antiguos lo codificaron en mitos para que no se perdiera. El faraón cruzando al más allá no era un rey, eras tú. El juicio de las almas donde el corazón se pesaba contra una pluma no era castigo. Era recordatorio. Solo quien regresa ligero, sin máscaras, sin cadenas, puede habitar su soberanía. Ligereza no como evasión, sino como verdad desnuda. La llamada final llega como silencio en medio del ruido, como certeza en medio de la duda, como ese instante en el que comprendes que no necesitas permiso de nadie para ser. Y cuando respondes, algo se estabiliza. Tu campo deja de oscilar entre pasados y futuros y se asienta en el presente como raíz profunda. Ese asentamiento es la soberanía. No se trata de controlar el mundo, sino de dejar de ser controlado por él. Respira y siente esta declaración. Yo soy soberano de mi realidad. Permite que resuene no como afirmación superficial, sino como vibración que reorganiza tu campo, porque en esa frase se condensa todo el camino. El recuerdo del diseño original, la alquimia del fuego, el salto entre líneas temporales, todo converge en un solo punto, tu decisión de ser dueño de tu identidad, y así. La llamada final no es un cierre, sino una apertura. Es la puerta que te devuelve a la vida cotidiana con una percepción distinta. Ya no eres buscador perdido, eres creador consciente. Ya no eres reflejo condicionado, eres espejo que elige qué reflejar. La soberanía no te separa del mundo, te une a él desde un lugar nuevo, el del ser que recuerda su poder y lo ejerce con humildad, con amor, con presencia. El viaje termina aquí solo para empezar de nuevo, porque cada día, cada respiración, volverás a elegir, y esa elección será siempre la misma. Entregar tu poder o reclamar tu soberanía. Ahora lo sabes, ahora puedes responder a la llamada, y al hacerlo, ya no necesitas esperar señales externas. Basta con tu decisión, basta con tu vibración, porque la verdad más grande es esta: siempre fuiste libre, solo estabas recordándolo. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.